Hola, bienvenidos. Los que vieron el video previo recordarán que tratamos acerca de la transposición didáctica y cómo ésta puede llevarnos a ciertos hierros en nuestra exposición de las teorías físicas. No abundaré demasiado sobre el tema de la transposición didáctica. Quiero volver sobre ejemplos precisos de cómo, cuando llevamos a cabo ese proceso, podemos realmente distorsionar las teorías científicas, ya que debemos tomarnos muy en serio uno de los postulados fundamentales de esa teoría que mencioné, la transposición didáctica, que es: lo que se expone en el aula no es lo que está dentro del conocimiento erudito. Cuando nosotros somos docentes, lo que hacemos es transformar el conocimiento de los sabios y volverlo algo que se puede exponer en un salón de clases ante gente que pues no tiene ni idea de lo que le vamos a hablar. En muchas ocasiones ni siquiera la preparación adecuada, porque en cursos previos, pues los cursos previos dejaron mucho que desear y la gente queda con enormes lagunas en su formación. Y esto, bueno, ocurre a todos los niveles y no hablaré mucho sobre ello, excepto que es una realidad que tenemos enfrente. Por lo tanto, hemos de afrontarla de alguna manera. Entonces estamos hablando de la transposición didáctica. El ejemplo que puse en la ocasión anterior fue los libros de Feynman y Susskind sobre mecánica cuántica. Son introducciones a la mecánica cuántica. Son reconstrucciones para generar una situación de aprendizaje, por eso se llaman didácticos. La didáctica es la manera en cómo generamos construcciones de aprendizaje en el aula o en cualquier otro ambiente. Entonces trataba de argumentar que lo que decían generaba una cierta distorsión en nuestra comprensión de las cosas. ¿Por qué? Porque la mecánica clásica y la mecánica cuántica, si bien son distintas, sí tienen algo en común, que ambas son completamente ajenas a nuestra experiencia cotidiana, tanto la mecánica cuántica como la mecánica clásica. Porque recordemos que otra transposición que se hace es cuando se explica la mecánica clásica en niveles inferiores, antes de llegar a la mecánica racional o matemática, siempre se pone en contraposición a la teoría de Aristóteles. La teoría de Aristóteles era mucho más intuitiva que la teoría de Galileo. Bueno, es que todos los días vemos la acción de la fricción. Y en la mecánica de Galileo no hay fricción, se supone ese ejemplo. Por lo tanto, ya desde ahí ya podemos ver que es completamente ajena a nuestra intuición. Bien, pero ahora quiero volver sobre esto, pero en el caso de la teoría de la relatividad especial. La teoría de la relatividad especial surge en lucha contra la concepción del éter. Y esto es algo que debemos de tener siempre muy claro. La teoría de la relatividad especial, si bien es una teoría del espacio-tiempo, surge en lucha contra una de las funciones básicas del éter luminífero, que es el único que quedaba en pie para 1905, una vez que Maxwell había unificado los distintos éteres en su teoría electromagnética. Quedaba pues el éter luminífero, y Einstein en su teoría especial de la relatividad iba a destruir una de sus funciones básicas, que es la de servir como sistema de referencia universal. El sistema de referencia absoluto del que hablaba Maxwell es el éter. El éter se concebía como un fluido, y si ustedes leen, cuando he hablado de los clásicos de la ciencia, me he referido que lo que queda de ellos casi siempre es la idea. Y cuando esas ideas se refieren a algo que ya desapareció de nuestro horizonte intelectual, de nuestro ambiente epistemológico, de la discusión en las fronteras de la ciencia, cuando eso ha desaparecido, y son otras las tonterías que ahí se dicen, pues todo lo que se dijo alrededor de ese concepto y todas las contribuciones que se hicieron quedan de lado. Del éter había varias versiones. Una de las más poderosas, porque lograba explicar casi todo, era la versión que dio George Gabriel Stokes del éter. Todos recordarán las ecuaciones de Navier-Stokes. Pues bien, las ecuaciones de Navier-Stokes, que incluyen la fricción de los fluidos, las ecuaciones de Euler describen un fluido sin fricción, un agua que no moja, por decirlo así. En cambio, las ecuaciones de Navier-Stokes van a describir un fluido que sí moja. Ambas son idealizaciones, por supuesto. Pero quizá lo que la gente a veces no sabe, no ignora,
es que la construcción de la ecuación para los fluidos con fricción la hizo Stokes teniendo un objetivo en mente, un modelo mecánico del éter. El éter como un fluido, no como un sólido. El éter va a ser un fluido, no un sólido, es un fluido. Estamos inmersos en ese fluido que vamos a llamar el éter, y ese fluido tiene fricción, no va a ser un fluido ideal o euleriano, sino que va más bien a ser descrito por lo que hoy día se conoce como ecuaciones de Navier-Stokes. Y con eso Stokes iba a lograr explicar fenómenos que parecían no ser realmente pertinentes cuando se piensa en un fluido como el éter, que debe tener ciertas propiedades que están más allá, un fluido imponderable, que están más allá de los fluidos que se conocen. Por ejemplo, la aberración, ya lo mencioné, la aberración no parecía caber dentro de ese esquema de cosas. La aberración de la luz, me refiero, la aberración de la luz. Pero Stokes, con un modelo del éter friccionante, con un modelo de fricción, logra explicar el proceso de la aberración de la luz. No me detendré a explicar lo que es la aberración de la luz. Creo que por ahí tengo un video donde lo explico. Búsquenlo si les interesa. Si no, tómenlo como que saben lo que es la aberración. La aberración luminosa, un fenómeno muy importante en la astronomía. Bien, entonces ese es el origen de las ecuaciones de Navier-Stokes. Pretendían describir un fluido imponderable como lo es el éter. ¿Dónde está la transposición didáctica? Bien, voy a recomendarles dos libros. Cierto que las recomendaciones que hago pueden parecer que comienzan con un desdén, porque voy a ponerlos como libros en los que la transposición didáctica falsea las cosas. Pero bueno, esto es lo interesante de la transposición didáctica, ya lo dije. Lo que se enseña en los libros de texto para el aula no se parece al conocimiento que está en los textos de los sabios, por decirles sabios. Bien, voy a comenzar con el más nuevo, luego voy a ir al más viejo de los libros que les quiero recomendar. El más nuevo de los libros viene en dos versiones, o tengo yo aquí la edición, la segunda edición en español es que yo supongo que mucha gente lo conoce. Conceptos de física moderna de Arthur Weiser, está aquí dice muy claro, segunda edición. Esta es un libro de la editorial McGraw-Hill en español, Conceptos de física moderna. Aquí lo pueden ver, Conceptos de física moderna. De Arthur Weiser, me parece que es del 82. Sí, bueno, aquí tiene del 88, pero la edición en inglés es del 82. La edición en inglés es del 82, esta segunda edición sale en el 88, Conceptos de física moderna de Weiser. ¿Por qué me interesa este libro y qué tiene que ver con la teoría del éter? Bueno, porque va a hablar de la teoría de la relatividad. Cuando hablamos de física moderna, nos referimos a la mecánica cuántica y a la teoría de la relatividad. No hablamos de teoría de cuerdas, no hablamos de lo que sea que se discuta hoy día en la frontera. Los conceptos de física moderna son los de la relatividad y los de la mecánica cuántica. Entonces estos son libros introductorios, es un libro introductorio de mecánica cuántica y de relatividad especial, Eso es lo que se entiende por física moderna en contraposición a la física del 19. Bien, entonces este libro, el primer capítulo es Conceptos Básicos, parte 1, Conceptos Básicos, capítulo 1, Relatividad Especial. Como siempre les suelo decir, en la mayoría de los libros se desaparece toda referencia al éter, en este no. Aquí está Relatividad Especial, es la página 3. Nos va a describir el experimento de Michelson-Morley. ¿Qué dispositivo didáctico va a utilizar para describir ese experimento, el experimento de Michelson-Morley, y sacar las conclusiones pertinentes o las que se quiere que saque el estudiante después de estudiar más o menos una descripción, a veces buena, a veces mala, del dispositivo experimental? Bien, lo interesante es que para explicar el experimento de Michelson-Morley introduce un modelo del éter, un fluido. Y ciertamente el éter se consideraba un fluido, es decir, se mueve dentro de la hipótesis de Stokes. Ya olvidamos al éter como un sólido. Maxwell lo consideraba un sólido deformable, por supuesto, pero un sólido. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido?
pues la mayor movilidad de sus partes. Un fluido, sus partes, es un fluido elástico, tiene partes que se reconstituyen entre sí. Este es un éter, un modelo del éter elástico, sólido elástico. Pero pues, Stokes no solamente él, sino varios más, introduce el modelo del éter fluido con fricción, lo que le va a poder explicar, como ya dije, el fenómeno de la aberración. Bien, el señor Weiser va a introducir un río en el que hay unos botes. Los botes son las partículas luminosas y el río es el éter. Y va a deducir fórmulas que nos van a permitir calcular el tiempo que un bote se mueve de un punto a otro dentro del río, y el río se mueve, por supuesto, y tenemos un ejemplo típico de suma vectorial. El bote se mueve en una dirección, digamos en esta dirección, o se movería en esta dirección. Este es el vector de movimiento del bote, y acá tenemos el río se mueve, digámoslo así, el bote quiere ir así, y nosotros sabemos que si pasa esto, la suma vectorial pues nos dirá que realmente el bote no se mueve por donde dice su vector original, sino que es la suma vectorial de ambos. Eso es un ejemplo que todo el mundo vio en la preparatoria y que seguramente no le entendió, pero bueno, aquí se los recuerdo porque ese es el ejemplo que usa Weiser. Entonces, deduce las fórmulas de la velocidad, acomoda los sistemas de referencia para que den lo que él quiere que den. Un caso particular, dan fórmulas muy parecidas a la de la contracción del tiempo en la relatividad especial, y con ese ejemplo va a explicar el experimento de Michelson-Morley. Lo va a correlacionar con el salto en las líneas espectrales de la luz. Las líneas espectrales, y nos da ya saben, así se ven las líneas espectrales, unas rayas. O sea, podemos medir la distancia entre las rayas y el salto entre ellas. Eso lo hicieron cuando vieron alguna física experimental. Les ponían, yo recuerdo una bola, que tenía adentro un gas para que se iluminara muy bien cuando pasara una corriente eléctrica o algo, y se veían las líneas y uno las podía medir. Esas son las líneas, los espectros. Ya les platiqué de los ensayos a la flama en la ocasión anterior y de los espectrómetros. Este que les digo es un dispositivo también didáctico. Bueno, esa es la manera en cómo lo presenta Weiser, y pues no abunda mucho sobre si con otras hipótesis es posible explicar lo que él dice que ya nos explica, que es que no hay movimiento de las líneas en el experimento de Michelson-Morley. Lo interesante es que en la siguiente edición, creo que es la séptima edición, cuarta edición, aquí dice, cuarta edición, y ya Weiser renuncia a esa transposición, renuncia a meter el éter, y quien quiera que lea verá que ya no utiliza ese ejemplo, ya no menciona el éter más que al pasar, y no lo utiliza para generar ningún tipo de modelo cuantificable, ya no lo matematiza, ya no hace un modelo matemático de la corriente del éter. La elimina y pues cambia el procedimiento didáctico. Ya no trata de motivarlo con un modelito en donde suponemos que hay un éter y por lo tanto pasan estos fenómenos y hacemos suposición y luego vemos que no pasa, como si fuese realmente un experimento en crucis o algo así. Y bueno, se olvida de eso y se va por el tipo de exposición autoritaria, en el que, bueno, estas son las fórmulas de la relatividad, significan esto, úselas. Quien las descubrió fue Albert Einstein, y pues bueno, es así. Esta es la cuarta edición. El otro libro que quiero recomendarles, ya les recomiendo el de Weiser, bueno, esta edición es la cuarta edición, pero yo la tengo en inglés, es de la editorial McGraw-Hill Kogakucha, porque es una edición, se supone que más barata que la original, entonces por eso está así. Ahora les voy a recomendar otro libro. Este sí no se ve, yo creo que no se alcanza a ver. Se llama Elementos de Astronomía Matemática. Elementos de Astronomía Matemática de Davidson. Déjenme se los enseño. Este es un libro inglés. Elementos de Astronomía Matemática. Aquí está. Siempre traen una foto muy bonita aquí, de una esferita. Así se llama. Elementos de Astronomía Matemática, Martin Davidson. Con una breve introducción a la relatividad. A la relatividad especial.
Es de Hutchinson Scientific and Technical Publications. Como les dije, es un libro inglés. Déjenme les digo de qué año. Me parece que del 47, pero pues mejor veo, aquí lo tengo. Primera edición del 47, segunda edición revisada del 49, impreso en Gran Bretaña por The Anchor Press. Tiptree Essex. Bien, la primera parte tiene dos partes, como lo dice el título. La primera parte sí es elementos de astronomía matemática, un título impresionante, y luego viene sobre la relatividad, la parte 2. La primera parte son 159 páginas. La exposición de la relatividad va de la 163 a la 223, alrededor de 60 páginas. Bien, eso es. La primera parte, los famosos elementos de astronomía matemática, no son otra cosa que una exposición elemental de la astronomía práctica, de lo que en Estados Unidos se conoce como astronomía práctica. Y digo a un nivel elemental porque aunque es astronomía práctica, pues se queda un tanto corto en los métodos de cálculo de los diferentes elementos que se pretenden, bueno, pues cuantificar. En este caso, por ejemplo, va a exponer muy brevemente los elementos de la trigonometría esférica y va a calcular cosas como el tamaño de la Tierra, la posición de un objeto en la esfera terrestre, luego los objetos cómo se ubican en la esfera celeste. No va a introducir los famosos parámetros astronómicos, pero sí nos va a platicar qué es la eclíptica, los usos horarios, etcétera. Eso en la esfera celeste. Luego nuevamente una breve introducción a la trigonometría esférica, el movimiento del Sol entre las estrellas, posiciones, refracción, ya los fenómenos físicos básicos que influyen sobre nuestra observación de las estrellas, como lo es la refracción, la aberración, el paralaje, todo ese tipo de cosas. Y bueno, aberración, precesión y nutación. Tiene el capítulo 7 que es aberración, precesión y nutación. Todo esto es lo que se denomina, como ya les dije, astronomía práctica. Alguna vez les recomendé un libro de Francisco Díaz Covarrubias, un viejo positivista mexicano, que es verdaderamente mucho más completo que este. Son 2 tomos. Se llama Tratado de Astronomía Práctica y Topografía, o de Topografía y Astronomía Práctica, porque el primer volumen es de topografía, el segundo volumen es de astronomía práctica. Mucho mejor que este y mucho más viejo, por supuesto. De hecho, Covarrubias dice que él logra superar los libros de Chauvenet, que ya también se los he presentado en estos videos. Bien, ya después de que nos habló de la astronomía práctica, vamos a pasar a cosas más teóricas, una breve exposición de la relatividad. ¿Y qué creen que hace este señor? ¿Qué creen que hace? Bueno, después de un prefacio en la parte 2 y de unos comentarios introductorios, tiene un capítulo 2 que se titula ¿Cómo surge la teoría de Einstein? ¿Cómo aparece la teoría de Einstein? Y luego ahí viene el título, un experimento con 2 botes sobre un río. Por supuesto, si uno no tiene muy claro las cosas, uno puede pensar, bueno, aquí hay cosas extrañas. Nos va a hablar de la teoría de Einstein y pone como ejemplo 2 botes en un río. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por lo que ya dije, la teoría de Einstein es fundamentalmente una teoría que va a volver obsoleto al éter, pelea contra el éter. Einstein pelea contra el éter en esta primera etapa, después lo va a reintroducir. Whittaker también en su teoría de la... en su famoso libro ese de teoría de historia de las teorías de la electricidad y en el siglo XIX y XX, también va a creer que es necesario reintroducir el éter porque, bueno, la idea de vacío no se entiende cuando en el vacío hay polarización. ¿Polarización de qué? Si no hay nada. Digo, ¿o cuál es nuestro concepto de vacío? Bien, entonces aquí nuevamente este autor va a volver sobre los cálculos que hace Weiser con 2 botes en un río. Y luego va a explicar el experimento de Michelson-Morley. Y luego va a
Bueno, pues lo que se espera, a decir que bueno, pues el modelo no funciona, entonces el experimento de Muchos-Morley ya queda explicado por el modelito y vemos que no sale lo que debía de salir de acuerdo al modelo. Pero, por supuesto, este señor es un poco más conocedor que Weiser, porque Weiser ni lo menciona. Y dice, miren, la hipótesis del éter la pueden comprender cuando consideramos el éter como un fluido. La Tierra, pues, entonces va a ser un objeto o una esfera que se mueve en un fluido. En un fluido, la esferita que se va moviendo puede llevarse al éter pegado a ella, pero se lo puede llevar pegado cuando es viscoso. Si no es viscoso el éter, sino que es ideal, un fluido ideal de euleriano, digamos de euleriano, porque son ideales los dos, el euleriano y el estoquesiano son ideales, la única diferencia es que uno moja y el otro no. Entonces el éter que moja se pega a la Tierra durante su movimiento. Esa es la hipótesis del éter, que en las cercanías de la Tierra pues está pegado, no se mueve. En el caso de que fuese un fluido euleriano, la Tierra pues resbalaría sobre el éter y el éter no se movería junto con la Tierra porque no se pega. Esas son son dos de las posibles hipótesis, hay más. Y él sí las menciona en este libro. Aquí lo dice. Se puede sugerir que la resultante de la velocidad esa no. Otra sugerencia fue que el éter se mueve junto con la Tierra, es decir, es viscoso el éter. Es la hipótesis de Stokes, que el éter es viscoso y que por tanto se mueve junto con la Tierra, se le pega. Y ya la desdeña. Es decir, sí hay varias hipótesis, pero no pueden explicar la aberración. Por ejemplo, él dice aquí, no se puede explicar la aberración con este tipo de hipótesis. Entonces debe ser dejada de lado. Bien, son buenos libros. No quiere decir que porque tengan esas ideas, recordemos que son libros de texto, transponen del material de los sabios. La ciencia es debate, la ciencia está en continuo debate. Solamente cuando la hacemos a la americana, que es un negocio, el debate se queda de lado y lo que funciona es producir para vender. Y entre más estrambótico sea lo que digamos, pues más se vende. Es la ciencia a la americana. Los que somos serios, pues no creemos en eso. Tenemos que discutir la ciencia. Y debemos de tener claro que los libros de texto, para poder ser críticos, pues debemos tener claro que los libros de texto tienen otra finalidad que no es esa. Es la finalidad de inculcarle al estudiante una cierta comprensión, aunque sea distorsionada. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.